Diciembre de 1872. Atlántico Norte. Frío que corta la piel y un silencio raro. Demasiado limpio, como si el mar estuviera aguantando la respiración. A lo lejos aparece un barco. No viene hundiéndose. No viene partiéndose. No viene pidiendo auxilio. Viene navegando. Pero lo hace mal. Las velas están en una posición extraña. Su trayectoria no tiene intención. Es como si el barco estuviera vivo, pero sin mente. El capitán del Dei Gratia ordena acercarse. Nadie bromea. Nadie se ríe. Porque en el mar, cuando un barco se mueve solo, nunca es buena señal. Suben a bordo, crujen las tablas. El viento atraviesa las jarcias como un silbido largo. Buscan pasos, voces, cualquier cosa. Pero no encuentran nada. Ni un cuerpo, ni una gota de sangre, ni una pelea, ni señales de saqueo. Bajan a los camarotes. Hay ropa, hay pertenencias, hay comida y provisiones. La carga sigue ahí. El barco está en gran parte intacto, pero la tripulación desapareció. Y entonces alguien nota el detalle que lo cambia todo. Falta el bote salvavidas. No es un fantasma. No es magia. Si el bote no está, es porque alguien bajó por ahí. Y si alguien bajó por ahí, lo hizo por una razón. La pregunta real no es dónde está la gente. La pregunta real es por qué un capitán competente, prudente, viajando con su esposa y su hija, abandonaría un barco todavía navegable, en medio del Atlántico. Porque en el mar hay una regla no escrita. Abandonar tu barco en mar abierto es el último recurso. El último. El que solo haces si quedarte significa morir seguro. Así que si lo abandonaron, el barco debió parecerles una trampa mortal. Pero, si era una trampa mortal, ¿por qué no se hundió? El misterio de la Mary Celeste no necesita piratas, ni monstruos, ni portales. Necesita algo más aterrador. Una cadena de decisiones razonables, basadas en información defectuosa. Un error que el mar no perdona. La Mary Celeste sale de Nueva York, 7 de noviembre. 1872. El rumbo los pretende llevar a Génova. A bordo van 10 personas. El capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija y la tripulación. En la bodega hay más de 1,700 barriles de alcohol industrial. Alcohol, no vino, no ron para fiesta. Alcohol industrial, volátil, peligroso, con vapores. La última entrada conocida del cuaderno de bitácora es del 25 de noviembre, cerca de las Azores. Después, solo hay silencio. Días más tarde, entre el 4 y el 5 de diciembre, el Dei Gratia la ve a la deriva. Aquí empieza una de las primeras grietas del caso. Hay versiones que discuten si fue el 4 o el 5, por el famoso caos entre el tiempo de mar y el tiempo en tierra. Pero ese matiz solo hace una cosa: volverlo más humano, más real, más sucio. Porque en el mar nada es perfecto, nada es exacto. Y a veces un día de diferencia cambia cómo interpretas todo. Cuando los hombres del Dei Gratia inspeccionan la Mary Celeste, encuentran algo que no encaja con un ataque sorpresa. Faltan parte de los instrumentos de navegación. Faltan documentos. Eso significa planificación. Eso significa que no fue un entraron y los arrastraron. Eso significa que alguien tomó lo necesario para seguir vivo fuera del barco. En la sentina se reporta agua, alrededor de 3 a 3,5 pies, cerca de 1 metro. ¿Es mucho? Sí. ¿Es instantáneamente mortal? No necesariamente, pero en el mar, el agua no es solo agua. Es incertidumbre, es tiempo. Es el reloj corriendo. Y hay más. Una de las bombas aparece desarmadas. ¿Reparación? ¿Fallo? ¿Alguien tratando de arreglarla con manos frías y prisa?
En ese momento, la Mary Celeste deja de ser un barco fantasma. Se convierte en un tablero con piezas movidas a medias. Bote ausente. Instrumentos ausentes. Agua en la sentina. Bomba desarmada. Y una carga de alcohol industrial debajo. Y aquí nace el mecanismo más plausible del caso. No abandonaron porque el barco ya estaba muerto. Abandonaron porque creyeron que el barco iba a morir en cualquier minuto. Y si eso fue lo que pensaron, entonces el verdadero misterio no es por qué bajaron al bote. El verdadero misterio es qué pasó después, ahí afuera, en el pedazo de mar donde ya no hay registros, ni bitácoras, ni juicios, ni testigos. Solo viento, solo olas, solo final. Para entender la Mary Celeste, primero hay que entender dos cosas. ¿Cómo se navega sin GPS? ¿Y por qué encontrar un barco vacío puede volverse un crimen, aunque no haya un crimen? En 1872, cruzar el Atlántico en invierno no es romántico. Es una negociación constante con el caos. Navegas con estimación, con cronómetros, con cálculos. Y cuando algo falla, no fallan solo los instrumentos, falla tu idea de dónde estás. Y esto es crucial. Cerca de tierra las decisiones cambian. Si tú crees que estás cerca de las Azores, un plan lógico aparece. Plan, salimos al bote, amarrados al barco, solo un rato, hasta que el peligro pase, y luego volvemos a subir. Eso suena prudente, eso suena inteligente. Eso suena a capitán responsable protegiendo a su familia, hasta que el mar mete su mano invisible y rompe la única condición que hace que ese plan funcione: el amarre. Porque si el cabo se rompe, si el bote se separa, si una ola los aleja, en minutos la Mary Celeste se vuelve un punto en el horizonte, y el bote se vuelve una sentencia. En el mar, si encuentras un barco abandonado y lo llevas a puerto, puedes reclamar un premio económico. Eso, por sí solo, es legal, pero es suficiente para crear sospechas. Y aquí entra el escenario que enciende la leyenda: Gibraltar. Cuando la Mary Celeste llega a Gibraltar, no llega a descansar. Llega a ser juzgada. Se abre un proceso de salvamento y con él aparece una figura que alimenta el fuego. El fiscal del almirantazgo, Frederick Solly Flood. Un hombre que, según muchas reconstrucciones, empuja la idea de que aquí hubo algo turbio. Y cuando una autoridad sospecha, el mundo aprende a sospechar. Ahí empieza el circo. La prensa huele la historia. La corte huele el dinero. Y el público huele sangre, como un tiburón acechando, aun cuando no hay sangre. Si fueron piratas, ¿por qué no se llevaron la carga? La bodega tenía alcohol industrial, valioso. Hay pertenencias en los camarotes, provisiones. No hay señales claras de violencia. El saqueo típico no se ve. Pero entonces viene un giro. Si no fue saqueo, ¿fue motín? Motín suena tentador. Tripulación contra capitán. Tragedia. La familia atrapada. Pero choca con dos piezas: salida ordenada y ausencia de instrumentos / documentos. Un motín desordenado deja rastros. Deja caos. Deja algo. Aquí parece que alguien dijo: nos vamos, pero nos vamos con lo necesario. Y eso apunta a una decisión del propio capitán. O a un evento que obligó a todos a actuar bajo una lógica común. Y aquí entra en juego un detalle minúsculo que cambia el tono completo del caso: el alcohol. Más de 1.700 barriles. En teoría, solo carga. En práctica, un experimento flotante, porque algunos barriles podían filtrar. Y si filtran, liberan vapores. Y si liberas vapores en un espacio cerrado, el aire se vuelve un enemigo invisible. Puede existir una explosión sin fuego, una onda de presión, un boom que asusta, que sacude, que amenaza, pero no deja hollín,
no deja llamas, no deja quemaduras, solo deja pánico. Y el pánico, cuando eres un capitán prudente con tu esposa y tu hija arriba, no se expresa como gritos y carreras. Se expresa como: tomamos el bote, llevamos instrumentos, llevamos papeles, nos alejamos un poco, esperamos, volvemos. Ese plan es tan humano que duele. Y por eso funciona como explicación, porque no exige locura, ni maldad, ni monstruos. Solo exige una mala lectura de la situación. Y un mar que no da segundas oportunidades. Pero entonces el caso te muerde con su pregunta más cruel. Si el plan era volver, ¿por qué nunca volvieron? Aquí, el misterio cambia de lugar. No está en el barco, está en el bote. Imagina la escena: viento frío, olas. La Mary Celeste balanceándose. Un cabo une el bote al barco, y el capitán mira el barco como quien mira una casa con humo. Todavía está ahí, pero no sabe si explota en cualquier momento. Ahora añade el agua en la sentina. 1 metro de agua no es sentencia inmediata, pero con una bomba fuera de servicio, con una bomba desarmada, la sensación es otra. No sabes si el agua sube, no sabes si puedes sacarla, no sabes si la medición es confiable. Y cuando en el mar no sabes, tu mente fabrica el peor escenario. No era certeza, no era evidencia, no era calma, era incertidumbre, pero algo pasó después, algo pequeño, algo absurdo, algo típico del océano. Puede ser un golpe de mar, puede ser una ráfaga, puede ser una noche que cae rápido, puede ser un nudo mal hecho, puede ser una cuerda que roza, se desgasta y se rompe. Y en ese segundo, el plan prudente se convierte en tragedia, porque ahora estás en un bote, con tu familia, mirando cómo tu barco se aleja. No puedes nadar, no puedes perseguirlo, no puedes gritarle al viento, puedes verlo irse, hasta que sea solo un punto. Y luego ni eso. Y aquí es donde las leyendas se vuelven pegajosas, porque el cerebro odia la idea de que algo tan grande se decida por algo tan mínimo. Así que inventa, y nace el folclore, que había comida servida, que el café estaba caliente, que todo parecía detenido en el tiempo como si los hubieran levantado del suelo. Pero cuando separas mito de evidencia, lo que queda es más sobrio y más aterrador, porque lo que queda es esto: un abandono planificado, una salida ordenada, un barco que siguió navegando y un bote que nunca apareció. ¿Por qué la última entrada del cuaderno de bitácora, cerca de las Azores, importa tanto? Porque cerca de tierra la psicología cambia. Si tú crees que estás a unas cuantas millas de un lugar seguro, arriesgas más. Te convences de que es un sacrificio temporal. Y si el cronómetro falló, si la estimación se corrió, o si el capitán estaba más lejos de lo que pensaba, entonces el bote no era un puente corto, era un exilio. Y cuando estás en un bote en el Atlántico, el margen de error no se mide en kilómetros, se mide en horas de vida. Pero aquí viene el problema, el gran problema, el que hace que todo se vuelva debate. Si la Mary Celeste estaba en condiciones de navegar, ¿por qué no dejaron a alguien a bordo? ¿Por qué no intentar reparar la bomba? ¿Por qué no esperar un poco más? Y aquí entra el detalle humano que a mí me obsesiona de esta historia. En el mar no decides con la verdad, decides con la percepción. Y la percepción, cuando hay vapores, ruidos, golpes, agua entrando y una bomba desarmada. La percepción es un animal salvaje. Un capitán prudente no es inmune al miedo. De hecho, un capitán prudente a veces toma la decisión más drástica con mayor rapidez, porque sabe lo que pasa cuando te equivocas hacia el otro lado. Quedarte cuando debías salir te mata.
Salir cuando debías quedarte te mata después. Y el mar no te dice cuál es cuál. La tripulación del Dei Gratia, los que encontraron el barco, quedan bajo la sombra del incentivo. Porque si hay premio por salvamento, entonces cualquiera puede decir: lo provocaron, lo planearon, los engañaron, los sacaron, los eliminaron. Y lo más cómodo del morbo es que no necesita pruebas para crecer. Solo necesita una pregunta que suene bien. Y Soliflad empuja, y la prensa amplifica, y el público decide antes de saber. La Mary Celeste empieza a dejar de ser un caso marítimo y se convierte en mito. Y como todo mito, encuentra a su mejor aliado en la literatura. En 1884, Arthur Conan Doyle publica un relato que populariza versiones y detalles que no necesariamente están en el núcleo documentado del caso. Incluso fija el nombre mal en la memoria de muchos: Marie Celeste. Y es aquí donde pasa lo más peligroso. La ficción se convierte en memoria colectiva. La gente deja de preguntar ¿qué sabemos? Y empieza a preguntar ¿qué hemos escuchado? La hipótesis que mejor amarra las piezas quizás suene así: hubo un evento o una señal relacionada con el alcohol. Vapores, fuga, un ruido, una presión, una amenaza percibida de explosión. Al mismo tiempo había agua en la sentina y un problema con la bomba, lo que multiplicó la sensación de que el barco podía volverse incontrolable. El capitán decide evacuar de forma temporal, llevándose instrumentos y documentos, porque planea volver. Lo hace pensando que están relativamente cerca de tierra o de una ruta segura. Y entonces el bote se pierde, el cabo se rompe, el clima se complica, la distancia era mayor de la que creían y la Mary Celeste se les va. Y el resto es lo único que el mar siempre se guarda. Lo que pasa cuando ya no hay testigos. Si esta hipótesis es cierta, entonces no hubo villano humano. No hubo mano negra. Hubo prudencia convertida en pánico racional. Hubo una decisión lógica tomada con datos defectuosos. Y hubo un océano que no negocia. Y aún así, incluso con esto, queda faltando la parte que nadie puede cerrar. Porque no hay cuerpos, no hay bote, no hay última nota, no hay un final en blanco y negro. Hay solo una verdad incompleta, y por eso este caso se quedó pegado a la historia como una astilla. Porque te obliga a aceptar algo que duele, que a veces no desapareces por hacer algo estúpido. Desapareces por hacer lo correcto, en el momento equivocado. Una familia en un bote, mirando cómo su única casa flotante se aleja y entendiendo segundo a segundo que el mar acaba de decidir por ellos. Oh, ¿tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, apoya al canal suscribiéndote. Así seguiremos subiendo nuevos misterios. Y cuéntame, ¿hay alguna historia específica que deseas que narremos para ti? Te mando un abrazo.